Hola, soy José y en este video les voy a intentar resolver un problema sobre dilatación térmica. Primero vamos a ver algunos conceptos básicos que me pidieron explicar. Tenemos la expansión térmica o dilatación térmica, que se conoce como el cambio de tamaño que sufre un cuerpo producto del cambio de temperatura. Hay tres tipos de expansión térmica. Tenemos expansión lineal, superficial, cúbica o volumétrica. Al respecto de la dilatación lineal, se dice que es un cambio en longitud que sufre un sólido. Por ejemplo, esto es una barra de metal o un alambre. Está definido por la siguiente fórmula, que sería alfa por L0 delta T. Alfa quiere decir que es el coeficiente de dilatación lineal. Y en resumen, esto significa que es el cambio de longitud por cada grado que cambia la temperatura. También tenemos la dilatación superficial, que es el cambio de superficie o área de un sólido a medida que aumenta la temperatura. Ejemplo, una lámina plana. Se define por la fórmula gamma A0 delta T. La letra gamma define el coeficiente de dilatación superficial, y esto es un cambio en longitud y ancho por cada grado de temperatura. En resumen, es el área. También tenemos la dilatación cúbica o volumétrica, y eso es un cambio tanto en el largo como en el ancho y el alto de un objeto, definido por la fórmula beta V0 delta T. La letra V lo que nos significa es el coeficiente de dilatación cúbica, y en resumidas cuentas es un cambio en el volumen por cada grado de temperatura que cambie. Ahora tenemos el problema. Este problema nos dice que tenemos una barra de aluminio con un coeficiente de dilatación lineal de 25 por 10 a menos 6 grados centígrados menos 1, cuya longitud es de 0,3007 metros y está a una temperatura de 68 grados centígrados. Posteriormente, esta barra se ingresa en un horno en cuyo interior hay una temperatura desconocida pero que está constante. Tras un rato de estar en el horno, se logra determinar que la barra posee una longitud de 0,3022 metros. Entonces, nos piden averiguar la temperatura en la que se encontraba ese horno cuando se introdujo en la barra de aluminio. Tenemos una serie de datos que ya el problema nos está presentando, nos está adelantando. Conocemos la longitud inicial o L0, que es de 0,3007 metros. Tenemos la longitud final, que es 0,30322 metros. Tenemos la temperatura inicial, que es la que tenía la barra antes de entrar al horno, de 68 grados centígrados. Y nos hace falta averiguar la temperatura final, que es la que nos están pidiendo resolver, que es la temperatura que tenía el horno cuando se metió la barra. Además, nos están dando el coeficiente de dilatación lineal de la barra de aluminio, que si vemos algunas tablas de referencia, nos va a decir que es 25 por 10 a menos 6 grados centígrados menos 1. Entonces, tenemos la fórmula general para encontrar el coeficiente de dilatación lineal, y lo que tenemos que hacer aquí en este caso es despejar para poder encontrar la temperatura final. Entonces, como vemos aquí la fórmula básica de la coeficiente de dilatación lineal, despejamos, sustituimos con los valores que nos da ya el problema, y tenemos que, si restamos la longitud final menos la longitud inicial y lo dividimos entre la longitud inicial por el coeficiente y le sumamos la temperatura inicial, tenemos la temperatura final de 487,90 grados centígrados. A ver, pausa un momento. Ante la pregunta adicional de que si tuviéramos un coeficiente de dilatación mayor al que está anunciado en el problema y queremos obtener la misma temperatura que obtuvimos al resolver este problema, ¿se debería aumentar o disminuir la temperatura del horno? La respuesta en este caso es que debería ser menor, porque la temperatura obtenida es inversamente proporcional al coeficiente de dilatación térmica. Entonces el horno debería estar a una temperatura menor para poder obtener una temperatura igual a la obtenida. Muchas gracias.